World Vision presenta Cuéntame de. Escúchalo por radio en MSA Radio y también a través de las plataformas digitales en YouTube. Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu programa Cuéntame de, un espacio para que los niños, niñas y adolescentes podamos aprender acerca de temas de nuestro interés. Yo soy Esther y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema es espiritualidad en la niñez y para eso nos acompaña Jean Paul, el coordinador de Fe y Desarrollo de World Vision El Salvador. Bienvenido. Muchas gracias, Esther, y para mí es un gusto estar en este programa de Cuéntame de, donde vamos a hablar, como tú mencionabas, de este tema tan importante de espiritualidad de la niñez. Quiero mencionar que como World Vision El Salvador estamos en el país desde hace 47 años, sirviendo a los niños y las niñas, precisamente impulsando este tema también de espiritualidad, pero sobre todo atentos a todo el tema de atención humanitaria y protección de la niñez, que es nuestra prioridad. Partamos conociendo qué es espiritualidad. Esa es una muy interesante pregunta, Esther. Primero voy a comenzar a decir que como seres humanos, hombres y mujeres, creación de Dios, tenemos inherente un área de espiritualidad, un elemento espiritual. No solo somos cuerpo, ¿verdad?, la parte psicológica, sino que también tenemos una parte de espiritualidad. Dios nos creó así. Por tanto, las niñas y los niños tienen esa parte. Tratando de entender mejor un poco este tema de espiritualidad, porque no lo vamos a conceptualizar para que todos nuestros, los que nos miran y los que nos escuchan también, traten de comprender esta dinámica de espiritualidad. Voy a poner un ejemplo. Cuando los niños y las niñas comienzan a hacerse preguntas que le voy a llamar de trascendencia sobre la naturaleza, por ejemplo, cuando se preguntan por qué el sol sale en la mañana, se oculta en la noche y la luna sale en la noche. Cuando miran a los pajaritos volar y se preguntan por qué ese pajarito vuela o se comporta de la manera que lo hace. Porque las hormigas de repente salen y comienzan a cosechar y van y cortan las hojas o las rosas de su mamá o del patio o de un naranjo que tengan allí, no, de un arbolito, y de repente se van bonitas en línea cargando lo que ellas van a cosechar. El niño se comienza a preguntar por qué pasan todas estas cosas. Y si tienen mascotas y digamos que pasaron algún momento duro, como por ejemplo la pérdida de una mascota, dice, ¿por qué mi perrito murió? O mi periquito se murió, o mi patito. Hay quienes tienen una gallina de mascota también, ¿no? O por qué pasó eso, ¿no? Entonces los niños comienzan a hacerse preguntas. Voy a comenzar a decir que la respuesta a esas preguntas nos van acercando a la espiritualidad. Es cuando precisamente tenemos la conciencia de que hay algo más allá de nosotros, que no podemos necesariamente comprender, pero que sabemos que hay algo más profundo, más grande que nosotros. Sabemos que hay alguien que está detrás de todas estas cosas, como por ejemplo que yo te mencionaba, que son preguntas trascendentes que se hacen los niños y las niñas. En el desarrollo de la niñez, ¿qué papel juega la espiritualidad? Esa es una pregunta también importante. En primer lugar, vamos a decir, no solo los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos. Hoy se habla de no sé hasta qué joven, hasta qué corte de edad puede ser, pero se habla de jóvenes adultos, ¿no? Pero en la niñez particularmente juega un papel muy importante, lo voy a decir, porque el niño no solamente necesita desarrollar el área educativa, el área de escritura, el área de hablar, pensar racionalmente, sino que también necesita desarrollarse en lo espiritual. Somos seres que tenemos ese componente espiritual. Si no desarrollamos el componente espiritual, vamos caminando así como que fuéramos caminando sin un zapato, ¿no? Hay un área que está más desarrollada que otra. Entonces la espiritualidad nos ayuda a ir comprendiendo todas esas realidades de la vida que a veces son difíciles de entender. Los niños y las niñas en el país han vivido y viven actualmente realidades duras de pobreza,
desintegración familiar, violencia intrafamiliar, abuso sexual, vamos a decir, este tema tan complicado que existe en el país. ¿Cómo el niño se vuelve resiliente y sobrelleva esas etapas sin que dañen de manera más fuerte su vida? A través de la espiritualidad. Entonces la espiritualidad en el desarrollo de la niñez juega un papel valioso, importante, no solamente porque le ayude en el momento, sino porque lo va a desarrollar para toda su vida, Esther. Ahora bien, ¿a dónde entra la familia en todo esto? Hay un elemento importante relacionado a la espiritualidad y a los niños y las niñas. Vamos a decir en primer lugar que los niños y las niñas aprenden con el ejemplo. Puede parecer muy trillado el tema, pero es una realidad. Los niños y las niñas aprenden con el ejemplo. Si nosotros como padres, madres, cuidadores o cuidadoras, voy a decir eso porque hay familias en donde no hay papá y mamá, sino que quien está a cargo del niño y la niña es el tío, la tía, la abuela. Son familias con salto generacional, que son los abuelos los que se han quedado cuidando, no a los niños y las niñas. Si no tenemos esas costumbres, esa dinámica familiar en donde promovamos la oración, que es un elemento importante, la lectura de la Biblia, el congregarnos, no podemos esperar que el niño desarrolle su espiritualidad. Como no van a ver el ejemplo, no van a ver precisamente esa capacidad que ellos tienen de poder interactuar con Dios, ¿no? ¿Cómo lo pueden enseñar los adultos? Para la familia es muy importante que puedan propiciar todos estos espacios de espiritualidad. Hace un par de años, el año pasado más bien, se lanzó a nivel latinoamericano una investigación, la cual llamamos la encuesta de espiritualidad y salud mental, Encuentro con mi corazón. O sea, queríamos que los niños y las niñas se encontraran con su propio corazón, no con los de afuera, con ellos mismos. Y en esa encuesta, que fue a nivel latinoamericano, desde México hasta Argentina, con más de 4,000 niños que participaron, encontramos que los niños, la manera preferida en que buscan conectarse con Dios es a través del dibujo. Es decir, que los dibujos o los garabatos que a veces decimos que hacen los niños tienen un sentido. Y una recomendación sería hay que prestar atención a qué están dibujando nuestros niños para ver qué intentan comunicarnos a nosotros. Los niños nos están diciendo que se comunican o que se conectan con Dios a través del dibujo. La segunda forma es la oración, a pesar de que también es una práctica muy poco familiar o hecha dentro de la familia. Que no sea una oración vana como la de Señor, gracias por un día más, vamos a dormirnos y ya se acabó, ¿no? Sino una comunicación con Dios, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. Entonces, la familia sigue jugando un papel importante en todo ese proceso de dar el ejemplo, de propiciar elementos de espiritualidad para con los niños y las niñas. Te estoy hablando de los más chiquitos, pero pensemos en los adolescentes. ¿Cómo se acompaña un adolescente? Pues también a través del ejemplo, de acercarnos a él, de enseñarle cómo ayudarle a que comprenda lo que le está pasando ya en su mundo. Ya no son niños, ahora quieren tener un novio, quieren tener una novia, hay desamor, desencuentros en su proceso de crecimiento. ¿Cómo les acompañamos como familia y con la espiritualidad en medio de todo eso? También hay formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de poder escuchar con una escucha activa, no una escucha juiciosa, como a veces pasa, ¿no? Que les pedimos a nuestros hijos que nos cuenten las cosas y cuando nos cuentan lo que han hecho, lo que hacemos es regañarlo. Entonces ya no tiene la voluntad o la gana de seguir contándonos, sino que al contrario, nosotros mismos cortamos la dinámica de la comunicación. Entonces, podemos seguir. Ya los adolescentes más adultos están pensando en formar familia, por ejemplo. ¿Cómo acompañamos a eso en su espiritualidad? Desde la familia, ¿verdad? Desde nosotros que somos papás y mamás. Mira, son retos, son desafíos, ¿verdad? De cómo acompañar por cada etapa de vida, no solo a los niños, sino a los que van creciendo también. Y en cada etapa es diferente, se va evolucionando quizá ese pensamiento, se va fortaleciendo, formando quizá, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? En la medida en que vamos creciendo, vamos cambiando nuestra percepción de Dios, nuestra conciencia de Dios. En la medida en que más nos acercamos a Él, vamos también nosotros cambiando la mentalidad que tenemos acerca de Dios. Posiblemente lo hemos conocido como un Dios castigador
y en la medida en que nuestra espiritualidad va creciendo, nos damos cuenta que tenemos a un amigo en Dios, ¿verdad? En Jesucristo, que precisamente nos ayuda, nos acompaña, nos da consejos y que precisamente no está para castigarnos, ¿verdad? Es una imagen que a veces tenemos desde la niñez acerca de Dios, pero la vamos cambiando y la vamos conociendo. Usted mencionó que se había hecho una encuesta a ciertos niños, a cierta cantidad de niños. ¿Cómo es que un niño percibe la espiritualidad o cómo lo ve? ¿Cuál es la visión que tienen ellos acerca de esto? Quiero contarte una anécdota. Estábamos allá en Santa Elena, en un departamento de Usulután, trabajando con una serie de niños de las comunidades. Parte del proceso de acompañamiento de esos niños era regalarles un libro de historia bíblica, bonito, de tapa dura, con hojas de cartón duro, que hasta tenía un CD para poner en una radio y también escuchar las historias bíblicas, ¿no? Nos encontramos, yo más bien me llevé la sorpresa que con tiempo después de que dimos estas historias bíblicas, llegábamos a las casas de estos mismos niños y veíamos una hoja por allá, la tapadera por allá, el CD botado por allá. Bueno, y los niños decían, ya nos aprendimos la historia. Se aprendieron las historias porque tú se las preguntabas y se las podían. Era interesante, ¿no? Pero tiempo después, en otra dinámica, en otra comunidad, con otro proyecto, ya no dimos historias bíblicas, sino que dimos una Biblia para niños. Es una Biblia completa con todos los libros de la Biblia, solo que esta tiene ilustraciones especiales y diálogos especiales para que los niños y las niñas entiendan mejor lo que la Biblia está diciendo. Pasó lo mismo, la regalamos. Tiempo después que visitamos la comunidad, yo esperé ver lo mismo, ver la Biblia por ahí tirada, una hoja por acá, una hoja por allá, pero no fue así. Estaba en buenas condiciones y la tenían hasta en un lugar en particular, guardada, ¿no? Y yo les preguntaba a los niños por qué hacían eso. Y ellos, en una respuesta muy sincera, me dijeron, es que esa es la palabra de Dios, me decían. Y yo trataba de entender que los niños, a través del ejemplo de sus padres, habían entendido que un libro de historias bíblicas quizás podía no cuidarse tanto, pero la Biblia como tal no, porque ahí estaba la palabra de Dios. En los niños, en su inocencia y en su infancia, habían agarrado un concepto que posiblemente venía del contexto familiar también, que había que cuidar la Biblia porque era la palabra de Dios. Fíjate qué interesante. Y de ahí nos agarramos precisamente para ir trabajando otras dinámicas y otros elementos para que los niños fueran profundizando acerca de él. Pero los niños con cosas como esas se van haciendo una idea de su espiritualidad. Y aquí quiero hacer una aclaración. La espiritualidad no es una religión, ¿verdad? Tampoco es una iglesia. La espiritualidad es algo inherente que usted y yo y que los niños tienen en cada persona. Fuimos hechos para buscar y con una parte espiritual, para buscarla y para desarrollar. Y los niños van tratando de entenderlo otra vez en la medida en que van creciendo, en la medida en que van jugando, en la medida en que van haciendo relaciones humanas con los demás, en la escuela, en la iglesia, ¿verdad? Y en la comunidad como tal. Y qué interesante esa respuesta de ese niño, porque muchas veces erróneamente se cree que el niño, por ser pequeño, es ignorante acerca de ciertos temas. Y a veces se evaden o se dice, no, el niño no lo entiende o no lo logra comprender. Pero realmente sí, lo comprende a su manera o lo adapta de la manera en la que él puede interiorizarlo. Entonces es bien interesante ver esa posición del niño. Sí, sobre todo nosotros debemos de ser sensibles a entender. Otra anécdota que podría contarte es cuando también a niños de las comunidades, fallecía alguno de la comunidad, y las familias le decían que, por ejemplo, que su amigo en algún momento se iban a volver a ver. Y eso consolaba al niño, porque obviamente el niño estaba llorando por su amigo que había fallecido por una enfermedad, por alguna situación, ¿verdad?, de infortunio. Y cómo le explicamos al niño el duelo, el dolor de perder un amigo, ¿no? Y también la espiritualidad, nuestra fe, la Biblia nos ayuda a ir superando todas esas cosas. Recuerdo ese caso y el niño
luego decía, no, es que en algún momento, cuando el Señor venga, nos vamos a volver a ver y vamos a volver a jugar. Y él tenía esa esperanza en su corazón, y creo hoy ya está grande y creo que lo sigue atesorando, ¿verdad? Ese tema. Pero es la espiritualidad la que juega ese papel de sernos fuertes, resilientes ante las cosas de la vida. Y es bien importante porque cabe recalcar que somos seres emocionales también. Sí. Y la espiritualidad influye bastante en nuestras emociones. Esa esperanza, ese anhelo de saber que algún día va a volver a ver a su amiguito, es algo que en su momento lo reconfortó y lo hizo poder calmarse y decir, bueno, algún día lo voy a ver, y vivir con esa esperanza, ese anhelo de encontrárselo. Sí. Qué interesante. Bueno, en una encuesta regional de espiritualidad y salud mental que realiza World Vision a la niñez, surge un dato que me parece muy interesante. 2 de cada 10 niños aseguraban que ellos oraban o rezaban. ¿Qué reflexión hacemos de ese dato? Como yo mencionaba antes, Esther, este es un desafío para los padres en primer lugar, para la familia. 2 de cada 10, es decir, que 8 no tienen esa costumbre de orar. Y eso tú lo puedes evidenciar como, por ejemplo, cuando en una iglesia o en algún lugar le pides a un niño que ora. Aquel que tiene la costumbre de orar dentro de su familia, le es más fácil comunicarse con Dios. A los que no, tú vas a ver de repente que les cuesta un poco, ¿no? Y uno trata de ayudarle. Di esto, y repite eso, ¿no? Y uno trata de ayudarles, ¿no? Pero la realidad es que los niños y las niñas se comunican con Dios a través de la oración. Pero hay que propiciar que el niño aprenda a comunicarse con Dios. Si nos recordamos, la oración no es solo una lista de petición la que debemos de llevar a Dios, es una comunicación en doble vía, es hablar con Dios, pero también esperar que Él me hable a mí, ¿verdad? Pero también eso que lo que quiero decir es que hay que practicarlo dentro del hogar. El desafío más grande es cómo las familias, Esther, comenzamos a abrir espacios que propicien la espiritualidad de la niñez, que la fomenten como estos espacios de oración, que tengamos lectura, que hagamos juegos. Miren, hoy que hay tecnología, Esther, hay juegos bíblicos en los teléfonos, hay historias bíblicas en los teléfonos, la Biblia para niños, ¿verdad? ¿Por qué en vez de hacer un random de tiempo perdido en las redes sociales, por ejemplo, voy a decirlo así, de repente no tenemos un tiempo para aprender y usar la tecnología también para acercarnos a Dios, ¿no? Para aprender a orar, lectura de la Biblia, juegos, personajes y otra serie de cosas que nos ayuden a que los niños y las niñas vayan teniendo en primer lugar la confianza. Mira que tú no hablas con alguien si no le tienes confianza. Entonces deben de desarrollar la confianza de hablar con Dios para que luego ellos sigan orando. Y así vamos a mejorar esa encuesta. 2 de cada 10. Podríamos llegar a 5, 7 y qué genial sería 10 de cada 10 niños oran con Dios, ¿verdad? Y ahí entra un papel bien importante de la iglesia, de la escuela y sobre todo de la familia, como ya bien usted lo mencionaba. Sabemos que World Vision lleva más de 47 años impactando a la niñez y quisiera saber qué acciones concretas usted está realizando junto con sus socios conforme o con respecto al tema de la espiritualidad. Bueno, en primer lugar decir que como una organización cristiana tenemos un llamado a trabajar con todas las iglesias, ¿verdad? Y ellos son nuestros socios preferenciales en las comunidades a nivel nacional. Y lo que buscamos con las iglesias es que precisamente ellos den el soporte espiritual a la niñez, ¿verdad? Ya sabemos que ya lo hacen, son mandadas a nosotros, nada más les damos una excusa, como por ejemplo, hacemos celebraciones de cumpleaños en las comunidades, masivas para todos los niños de la comunidad, o hacemos el evento de contemos la historia del nacimiento de Jesús en el mes de diciembre, en donde recordamos al niño Jesús, ¿verdad? Entonces ahí les abrimos el espacio a nuestros socios eclesiales para que lleguen y hagamos un drama, a que hagamos cantos con dinámicas, a que contemos la historia del nacimiento de Jesús y de esa manera también la iglesia sigue acercándose a la comunidad,
a los niños y las niñas, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Pero todo lo que nosotros hacemos como organización que tenga que ver con niños y niñas, tratamos de fomentar estos elementos que nos ayudan a la espiritualidad, la oración, la lectura de la Biblia. Invitamos a los niños a que vayan a sus iglesias y se congreguen y que formen parte activa de los diferentes ministerios, que jueguen, que canten, que salten, porque es la manera en que los niños aprenden, que no aprendan de una iglesia rígida, cuadrada, que cuarta su creatividad, sino al contrario, que vayan y sean niños, que sean felices precisamente y que eso les ayude a comprender mejor. Entonces, eso propiciamos, Esther, con nuestros socios, ¿verdad? Que las iglesias se vuelvan espacios seguros y amigables para las niñas. Y es bien importante, creo yo, porque hay un desarrollo integral en las iglesias. Ayuda a descubrir talentos, dones que quizá el niño en su casa o en la escuela no hubiese podido ni descubrir, ni mucho menos desarrollarlos. Y qué bueno que la iglesia dé una apertura para que ese niño pueda tener la confianza, como ya bien usted lo mencionaba, de desenvolverse en algo en lo que él es bueno. Sí, de acuerdo. Ya sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Que la iglesia abra todos esos espacios para desarrollar esos dones y talentos en la niñez. Y le van a servir para la vida, no solo para un momento. Van a ser niños líderes, niños que tocan un instrumento, niños que no tienen miedo de hablar en público, niños más seguros de sí mismos, y eso lo han aprendido precisamente en sus iglesias. Esa es la ganancia. Y qué bueno que la espiritualidad desarrolle tantas áreas de nuestra vida, porque uno creería que la espiritualidad es un área de nuestra vida, pero realmente eso afecta a todo. Quizás esa es la forma en que Dios nos creó, Esther, y para los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que nos escuchan y miran, ¿verdad? Es tan importante este tema de nuestra espiritualidad, que si no la desarrollamos, pues caminamos cojos por la vida, ¿no? No ese es el sentido, sino llevar ese crecimiento espiritual, porque nos ayuda, como tú mencionabas, a todas las áreas de la vida, ¿no? Es como lo que pega todo lo demás, lo que le da sentido a todo lo demás. Y de esa manera nosotros podemos ser hombres y mujeres, no solo de bien, sino que encontramos nuestro propio propósito de vida. Bueno, ya para finalizar, un mensaje que le quiera dar a los niños, niñas que nos están viendo, y también para los padres que nos están escuchando. Bueno, para los niños, invitarles a que sigamos buscando a Dios con confianza, que lo busquemos en oración, a través de la lectura de naturaleza, que nos puedan conectar con Él, pero con confianza. Confianza en que no es un Dios castigador, sino que es alguien que está para servirles, para ayudarles precisamente y para acompañarles en todo su crecimiento de vida. Y para nosotros como padres de familia, pues invitar como familia a que propiciemos todos estos espacios de espiritualidad, ¿verdad? Que los niños nos vean con el ejemplo, que no solo desde el diente al labio les digamos niño orá, no, pero que ellos nos vean que nosotros como adultos oramos, que somos congruentes lo que decimos y lo que hacemos, sobre todo, que propiciemos espacios de lectura bíblica, que hagamos juegos que también nos involucren a todos, que haya risa en la familia, ¿verdad? Y termino diciendo esto, hay un texto de Ezequiel allá en el Antiguo Testamento, que después de una situación dura que el pueblo estaba pasando, él tiene una visión y dice que vio que los niños y las niñas volvían a jugar en las calles de la ciudad, como una restauración. Ver a los niños saltando, ver a los niños felices, también es parte de su espiritualidad, ¿verdad? El gozo de Dios que pueden tener. Así que esa es mi invitación, seamos buenos ejemplos y propiciemos la espiritualidad en la niñez, Esther. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos compartido de la información. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para más información pueden visitar el sitio web www.conexionternura.com o pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como World Vision SB. Esto fue Cuéntame de, gracias a World Vision. Escúchalo por radio en MSA Radio y también a través de las plataformas digitales en YouTube.